Hola, soy Leo Meyer y te quiero invitar a conversar, porque en la conversación nace la inspiración y cuando estamos inspirados estamos en realidad a un paso de la acción. Esto es Inspira Talks. El otro día pensaba profundamente en qué está el propósito de mi trabajo, en qué está el propósito que me movió, que me motivó a construir distintas cosas con mucho esfuerzo, con mucho cariño, pero principalmente con el deseo de cambiar aquello que yo sentía que podía cambiar. Pero me quedé corto. Sentí que ha pasado tanto tiempo y que quizás la mirada sobre el propósito también ha cambiado, así como lo ha hecho el mundo, así como lo hace la humanidad. Así que decidí llamar a un buen amigo y preguntarle en qué está el concepto del propósito, en qué estás tú, en qué está la vida, qué estás haciendo. Y dijimos, bueno, conversemos. Así que lo invité aquí a Inspiratalk al sociólogo, corazón de Matrística. Bienvenido, Sebastián Gallero. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola Leo, ¿qué tal? Todo muy bien, ¿y tú? Bien, pues contexto, ¿qué hora es? ¿Dónde estás? La gente lo puede ver en cualquier momento esta grabación, pero en este instante que estamos conversando, ¿dónde está Sebastián? El presente que habito en este mismo momento es geográficamente en Fano, Italia, región de Le Marche. Ahora son las 11:19 de la noche y contento y energizado en encontrarme en este danzar juntos contigo, en este espacio. Buena, Sebastián, me encanta esa forma de hilar las ideas y de hablar. Bueno, tiene una herencia familiar ahí, un contexto, un entorno que tiene justamente que ver con matrística. Quizás nos puedes también, para quienes no conocen esa parte, contar qué es. Perfecto. Sí, corría el año 1999 cuando mi madre, Jimena Dávila, se encuentra con el profesor Humberto Maturana y le dice: Humberto, he hecho un descubrimiento, me he dado cuenta que todo dolor y sufrimiento por el cual se pide ayuda relacional es siempre de origen cultural. Por lo tanto, si queremos cambiar la manera en que estamos viviendo como humanidad, generando dolor y sufrimiento de distintas formas, tenemos que cambiar la cultura. Y desde ahí nace Matrística como un espacio que invita a las personas a ampliar su autonomía reflexiva, a ampliar su conciencia y entendimiento de qué somos como seres humanos y cómo es que generamos el mundo que vivimos, para tratar desde ahí orientar el proceso de cambio cultural hacia un mayor bienestar individual, pero también una mayor generación conjunta de valor y bienestar en las comunidades y organizaciones que habitamos. Así que Oye, desde ahí he seguido el faro de luz de mi madre y del doc desde hace un par de décadas ya. oye, y eso se ha transformado un poco en tu propósito profesional. Un poco, porque me imagino que también hay otras áreas. Cuéntame un poquito, porque yo antes de presentarte reflexionaba de eso, de mi propio propósito. También miraba el propósito como país, porque esto no solo es las personas, también es como sociedad. Sería súper bueno contextualizar a quienes nos están escuchando, quienes nos están viendo además, eh, cómo entiendes el concepto del propósito y cuánto ha cambiado en el último tiempo. Vale. Ok, primero es cómo entiendo la distinción de propósito. Para mí aquello como que es como la fuente de curiosidad y la fuente de motivación en hacer lo que hacemos. Y básicamente como eso, como qué me mueve, qué me inspira a hacer lo que hago en el día a día. Y si lo pienso en el mío personal, yo desde que estaba en el colegio, que me preguntaba y tenía siempre esta curiosidad de cómo es que a veces hacemos cosas juntos que resultan genial y a veces hacemos cosas juntos que resultan una tortura. ¿Cómo pasa que a veces en las cosas que hacemos entre grupos de personas a veces hay magia, pero hay veces que no? Y desde ahí me puse a estudiar sociología para tratar de entender cómo es que ocurre el fenómeno social, el fenómeno de encuentro entre personas. Y a lo largo de ese camino, mi propósito fue siempre esta búsqueda de cómo generar diseños organizacionales, maneras de movernos desde una narrativa y un propósito que pudiera generar transformaciones de bienestar a gran escala. Mi pregunta era cómo podemos movilizar ciertas narrativas que conecten la emoción de las personas para que ocurra un ámbito de bienestar mayor.
Y desde ahí me fui moviendo en el ir llevando la biología cultural hacia ese ámbito, tratando de estudiar comunidades para descubrir cuál era ese como, en inglés sería como el sweet spot, como ese punto donde se entrelaza el bienestar el valor de la organización y el bienestar de las personas. ¿Dónde está ese espacio como en que vibramos, en que el valor y el bienestar aparecen juntos? Y como te decía anteriormente, a lo largo de este año, que he estado como nómada digital por acá en Europa, apareció algo como que me conmovió de mayor manera, que tiene que ver con el bienestar de aquello que sostiene nuestra vida como seres humanos, que tiene que ver con Gaia, el medio ambiente, la naturaleza. Nosotros somos un ser vivo que se alimenta de otros seres vivos, pero estamos eliminando y degradando los espacios de vida de otros seres vivos. Llamémoslo bosque, llamémoslo ecosistema, llamémoslo océano, ¿Y llamémoslo eso se como sea. puede evitar, Sebastián? Eso se puede evitar, eso se ¿Cómo? puede transformar, transformando la manera en que nosotros nos relacionamos con el medio ambiente y transformando la manera en que nosotros vivimos nuestro día a día, la manera en que consumimos. Como humanidad generamos un modo de vida lineal en que buscamos el beneficio o aquello que nos genera placer, aquello que nos genera satisfacción de nuestras necesidades, sin importarnos el daño colateral que eso genera. Esto es, perdón, lo que tú ¿Mm? comentabas como biología cultural, si no me equivoco, te escuché ese concepto. ¿Eso es o es parte de un todo? O sea, biología cultural es un entendimiento que nos permite darnos cuenta que no es que la cultura sea algo que está allá afuera. La cultura es algo que realizamos con nuestras acciones, la cultura es algo que realizamos con nuestro pensamiento. La cultura es nuestra manera de relacionarnos. Pero al mismo tiempo nosotros somos seres biológicos. Somos intrínsecamente biológico-culturales. Por lo tanto, aquello que se vive en nuestros espacios relacionales queda inscrito, queda impreso en nuestra fisiología, queda impreso en nosotros mismos. Es biológico-cultural de que hayan personas que digan que tenemos que rescatar la industria del petróleo y generar más emisiones de carbono y que lo vivan como lo válido y sea legítimo, mientras que hayan otros que no. Ambos lo viven como válido, porque no quiere decir que haya una verdad allá afuera, sino que está nuestra propia realidad, nuestra propia verdad, nuestras propias creencias que se van formulando y se van instalando en nuestra vida a lo largo de nuestra experiencia. Entonces, la biología cultural nos muestra que no hay verdad allá afuera, sino que solamente aprendizaje de acuerdo a nuestra experiencia y nuestra historia. La pregunta desde ahí es, entonces, ¿cómo generamos conversaciones que nos convoquen dentro de un proyecto mayor que sea distinto a solamente mi propio beneficio individual? Me tomo de la pregunta, ¿cómo lo hacemos? Cuenta. Ahí eso, no sé si tengo una respuesta porque creo que tampoco hay una sola respuesta. Creo que también depende mucho de dónde estamos cada uno de nosotros en nuestro propio viaje de descubrimiento. Ejemplo, no todos vamos a tener una misma receta para el cambio cultural o para la transformación en materia medioambiental, porque, por ejemplo, yo no tengo la historia y la experiencia que tiene, no sé, una Greta Thunberg en esas materias. Eso quiere decir de que hay una cierta actualización, hay distintas actualizaciones que tenemos que hacer distintas personas, de acuerdo a nuestra historia. Yo creo que lo primero comienza por un proceso de transformación individual, de reconocer dónde estoy en mi vivir y cuáles son las preguntas que me mueven en ese camino. Cuáles son las cosas que me preocupan, cuáles son las cosas que me conmueven de lo que vivimos. Por ejemplo, a mí me comenzó a conmover de sobremanera desde diciembre la emergencia climática. Lo primero fue desde ahí para mí hacer un acto de reconocimiento. Primero tengo que transitar al ámbito del reciclaje, pero no distingo los distintos tipos de plástico. Hay muchos otros que ya tienen esas distinciones y que pueden hacerlo, pero yo no las tengo. Entonces mi pregunta es, ¿cómo aprendo? ¿Cómo me muevo en eso si es que realmente me importa? Luego en ese tránsito, a medida que fui avanzando, me di cuenta que no tenía que ver con reciclar plástico, sino que tenía que ver con comenzar a consumir menos plástico. Entonces, comencé a avanzar en ese camino y a darme cuenta de qué es lo que yo desde mi autonomía puedo hacer. Pero es imposible compararme con el resto porque estamos todos en distintos lugares.
Entonces hay que tener este espacio como de autoconciencia, de darme cuenta dónde estoy. Y desde ahí alinearnos como con un propósito de querer cambiar. Sebastián, qué bueno que tocaste el propósito, porque quiero volver al origen de la conversación y en ese sentido, cuál es el actor, cuál es la figura que ayuda a las personas a conectar con ese propósito? Porque claro, tú diste algunas recetas personales, pero me imagino que hay un entorno que te ayuda. ¿Cuál es esa figura? La del consultor, que yo sé que tú también tienes una opinión o una definición respecto de esta manoseada palabra consultor. Sí, bueno, primero, o sea, claro, a ver, el entorno gatilla cosas en uno. Te genera estímulos, te hace interesarte por distintas cosas. Yo creo que el movimiento del propósito, al menos en mi experiencia y en lo que he podido ver conversando con muchos emprendedores o empresarios, activistas, etcétera, es la conexión en uno con algo que a uno le duele o que a uno le genera curiosidad. Por ejemplo, cuando uno conversa con muchos innovadores o emprendedores sociales, aquello que los mueve a perseguir su propósito es el dolor que les genera ciertos problemas que resultan inaceptables hoy en día en la humanidad. No es el problema allá afuera, sino que es aquello que el problema genera en mí, aquello que a mí me genera. Porque a mí me duele, por ejemplo, a los emprendedores que trabajan en pobreza, a ellos les duele de que haya pobreza allá afuera. Tiene que sucederles a ellos. Y yo creo, como resumiendo ahí entonces, de que el propósito no es algo que haya allá afuera. Uno, como nadie me ayuda a encontrar mi propósito. Se generan las condiciones, se generan las conversaciones, se generan los estímulos, pero tiene que movernos desde nuestra emoción, desde nuestro sentir ese propósito, sentirlo casi como un llamado, como una misión de vida a desarrollar, pero es personal. Podemos ponerle... Disculpa, ¿sí? No, decía que además tampoco es tan inmediato, hay que darle un tiempo, es un proceso. Y también va cambiando, se va transformando. Si es que miramos, no sé, lo que era la pobreza el año 70, la década del 90, lo que es la pobreza hoy en día en Chile es completamente distinta. Por lo tanto, el cómo abordamos esa pobreza va a ser también distinto. Aquello que me genera hoy en día esa pobreza va a ser diferente. En educación también, en los distintos ámbitos como de impacto. Cambia el mundo, cambia mi propósito, me cambia el mundo. Entonces es un proceso de actualización y de reflexión continua que tenemos que ir generando. En ese sentido, el propósito no es una respuesta, sino que es una pregunta que tenemos que habitar de manera continua y profunda a medida que vamos haciendo lo que hacemos. Sebastián, tenemos un compromiso con las personas que nos escuchan, que es cumplir con un tiempo. El tiempo ya nos queda poquito de esta conversación, pero sin duda abriste temas que te hacen, si es que tú quieres, yo feliz estar invitado para próximas conversaciones en otras verticales. No quiero despedirte sin antes conocer o pedirte si puedes compartir algunas fuentes de inspiración que inmediatamente por tu relato entiendo que está en el viaje, en la introspección, en la conversación, pero ¿tienes algún libro, alguna película o quizás algo que quieras recomendar como actividad para que otros que te estamos escuchando conectemos también con nuestra inspiración? Sí, definitivamente. Junto al hecho de reflexionar sobre lo que vivimos cada día y mirarlo y darle una segunda derivada, que creo que eso ya es fuente de inspiración suficiente, el conversar con quienes nos quieren. Recomendaría uno, obviamente por mi historia, el libro Historia de nuestro vivir cotidiano, de Humberto y Jimena, porque creo que es también una de las obras que ha podido sintetizar de manera más simple la invitación que yo hago. Luego, junto a ello, les recomiendo a Alan Watts, filósofo inglés radicado en Estados Unidos en la época de los 60, que fue inspirador del movimiento hippie. Él ha sido una fuente de inspiración fundamental. Y tercero, creo que el mirarse al espejo, literalmente, y preguntarse ¿qué veo ahí? Debiera ser una fuente de inspiración suficiente para saber dónde está uno en su vida y poder mirar con otros ojos los impactos que genera la vida que llevo sobre mí mismo. Tremendo, Sebastián. Y tú también estás liderando algunas conversaciones. Nos quedan unos segundos. No sé si nos puedes contar algo de eso
porque ahí también hay una tremenda fuente de inspiración. Sí, bueno, durante la pandemia, cuando estaba atrapado ahí en Madrid, junto a otras personas desarrollamos un proyecto que se llama Livable Future, en que generamos conversación entre distintos actores para tratar de encontrar respuestas en lo colectivo. Desde Humberto Maturana, Otto Scharmer, Muhammad Yunus, El Elsworthy, Pedro Tarak, personajes gigantes con los cuales nos encontramos en conversaciones, y creo que el aprendizaje fundamental que me apareció de ahí fue el identificar cuál para cada uno de nosotros es nuestro llamado hoy en día a la acción. Porque la clase de cambios que tenemos que generar como humanidad son urgentes, porque la crisis que vivimos a nivel ecológico, a nivel financiero, nosotros la generamos. Y solo nosotros podemos resolverla a través de las acciones que generamos. Así que Livable Future está en YouTube, está en Instagram, está en Facebook. Los invito a que las vean y que vean desde ahí qué llamado oyen de aquellas conversaciones. Sebastián Gallero, muchas gracias por la conversación de hoy. Me parece que es una tremenda fuente de inspiración conversar contigo. Me encantó cómo nos dejaste claro la mirada sobre el propósito y te invito a seguir conversando un poquito más adelante. No sé en qué parte del mundo te pillaremos, pero sin duda vas a tener la disposición que siempre has tenido a compartir. Muchas gracias y sí, feliz de seguir compartiendo estos mini espacios de cápsulas de inspiración profunda, así que feliz. Ahí estaremos. Que estés muy bien. Tú también. Chao. Chao a todos. Sebastián Gallero, tremendo profesional, pero ya no solo desde el punto de vista de lo que estudió o lo que hizo, sino también este conversar desde el corazón que tanto nos hace falta y que es justamente lo que queremos inspirar a través de este espacio llamado Inspiratox. El propósito, búscalo, lo necesitamos para que cada uno de nosotros haga su aporte en este mundo. Soy Leo Meyer y muy pronto vamos a estar en otra conversación aquí, en Inspiratox.